la monumental Baalbek, joya romana del Líbano, un lugar que en su tiempo de esplendor fue santuario y sitio de multitudinarias peregrinaciones. Se trata de un magnífico conjunto de templos que dan testimonio hasta nuestros días de la grandeza imperial que la construyó, por lo que desde 1984 está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Comenzamos. El Medio Oriente guarda para los amantes de la historia y de los viajes una atracción irresistible. Siglos de cultura y civilización salen a nuestro encuentro en cada ciudad y en cada puerto. Todo un universo de lenguas y costumbres, de gastronomía y de religiones por conocer. Y uno de los lugares en donde sin duda podemos encontrar todo ello es en el Líbano, un país de apenas 10.000 kilómetros cuadrados de superficie, ubicado en la costa oriental del Mediterráneo, con casi 7 millones de habitantes. El Líbano ha pasado por momentos complejos en su historia reciente, pero hoy abre de nuevo sus brazos y recibe a todos los visitantes deseosos de descubrir sus tesoros. Una de las características que más llama la atención es precisamente el hecho de que en este pequeño país haya tal concentración de historia y de manifestaciones religiosas. Pues solo para que tengamos una idea, el Estado reconoce oficialmente el culto de 18 confesiones religiosas. Por otro lado, si bien el árabe es la lengua oficial, también se hablan inglés y francés. Y además de Beirut, su capital, en el Líbano tenemos sitios emblemáticos de su gran pasado fenicio y comercial, como Biblos, Tiro y Sidón. Pero ¿y qué podemos decir de Trípoli, enclave de los cruzados y actualmente la segunda ciudad más grande del Líbano, e incluso, para algunos, la que mejor refleja la esencia musulmana del país? Sin dejar atrás a la bonita ciudad costera de Batrún o a la joya Omeya de Anjar, ciudad patrimonio de la humanidad desde 1984. Pero eso no es todo. Las montañas del Líbano y sus cedros centenarios reservan al viajero una experiencia singular donde la majestuosidad de la antigüedad clásica impacta los sentidos. Ubicada en la región central del país, en el valle de Bekaa, se encuentra uno de los sitios arqueológicos del periodo romano más bellos del mundo, Baalbek. Elevado sobre este valle, las bellas ruinas de Baalbek permanecieron bajo los escombros durante siglos. Algunas estructuras medievales yacían sobre sus piedras y aún entonces, medio cubierta de polvo y maleza, esas piedras recordaban su gran pasado y no dejaban indiferentes a los viajeros que las conocían. Pero fue solo hacia finales del siglo XIX cuando comenzaron los trabajos formales de rescate arqueológico con una primera misión a cargo de un equipo alemán. Desde entonces, Baalbek nos ha brindado abundante información de todo tipo, pero arquitectónica y religiosa particularmente, pues se han podido distinguir los diferentes pueblos y creencias que hubo en este lugar. En 1922, especialistas franceses iniciaron una labor de búsqueda y restauración de templos que fue continuada por la Dirección General de Antigüedades del Líbano. Sin embargo, las complejas vicisitudes por las que ha tenido que pasar el Líbano en su último siglo de existencia han dificultado la continuidad de los trabajos de restauración y en algunos momentos incluso ha estado en riesgo, como sucedió durante el periodo en que fue ocupada por las milicias de Hezbollah que hallaban protección entre las murallas de los templos. Hoy, la frontera con Siria se encuentra muy cerca, a unos 40 kilómetros de distancia, pero Baalbek es un sitio totalmente seguro para los visitantes e incluso para muchos de ellos es el principal punto de interés en el Líbano y ahora veremos por qué. Este gran centro religioso del Oriente Próximo no ha desvelado aún todos sus secretos, pues además de la belleza y lo espléndido de sus templos, en torno a su construcción, todavía hay muchas preguntas. Llaman especialmente la atención los enormes bloques tallados colocados a más de 6 metros de altura y de ellos los llamados trilitón. Estos destacan del resto por sus medidas descomunales. En cuanto a su peso, se estima que está por encima de las 800 toneladas. Es cierto, como seguramente ustedes estarán pensando, que esa obra monumental es digna muestra de la maestría y el poder que habían alcanzado los romanos, reconocidos por otras impresionantes obras de ingeniería en el mundo mediterráneo que ellos dominaron. Es verdad, pero aún así
Los especialistas se siguen cuestionando detalles por demás difíciles de resolver, incluso para los mismos romanos. Aunque aquí no vamos a entrar en más detalles y más bien sirva como una provocación para que sean ustedes mismos quienes inspeccionen el lugar. Lo especial del sitio ha hecho que las leyendas lo ubiquen como el escenario en donde, por ejemplo, encalló finalmente el arca de Noé, o donde se presume que se levantó la Torre de Babel, o incluso que el rey Salomón fue uno de los primeros constructores. Lo cierto es que Baalbek fue construida en un lugar estratégico, un antiguo cruce de caminos por donde transitaban rutas comerciales de Oriente y Occidente. Un lugar que gracias a los trabajos arqueológicos sabemos que ha estado habitado desde la Edad del Bronce, gracias a los restos de asentamientos cananeos que datan de casi 3000 años antes de Cristo. Más adelante, en tiempos de los fenicios, fue un santuario dedicado a Baal, una divinidad con cuernos de toro que representaba la fuerza vital. La función religiosa del santuario persistió cuando llegaron los griegos, tras el paso de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., quienes identificaron a Baal con una divinidad solar, Helios, por lo que también se llamó Heliópolis, la ciudad de la que se ocuparon tanto Ptolomeos como Seleucidas. Pero sin duda el momento de mayor esplendor de Baalbek fue a partir de la llegada de los romanos hacia el siglo I a.C., quienes conservaron el carácter religioso del recinto y asimilaron algunos de los atributos de la divinidad fenicia, como el rayo y los toros, y la transfirieron a su dios Júpiter, que también se conoce por su nombre griego, Zeus, o Júpiter heliopolitano, así como también las otras divinidades veneradas en el lugar, como Astarte, asimilada a Venus, y Adón con Mercurio. La gran empresa reconstructora romana inicia formalmente durante el periodo de Augusto. Templos emblemáticos como el de Júpiter, cuyas columnas nos ayudan a hacernos una idea de la monumentalidad del complejo, y son de hecho las más grandes que se conocen en la antigüedad, con 23 metros de altura y 2 metros de circunferencia. Además, tienen una decoración jónica bellamente conservada en sus capiteles. Este templo fue terminado bajo el imperio de Nerón. El impresionante templo de Baco, de 31 metros de altura, fue construido en el siglo II, aproximadamente durante el periodo de Antonio Pío. Sus dimensiones son similares a las del mismísimo Partenón de Atenas y es sin duda uno de los templos romanos mejor conservados. Bajo Trajano se inició la construcción del Gran Patio. Luego, bajo el gobierno de Caracalla, se construyó el Templo de Venus, y aunque este es más pequeño que los templos vecinos, el de Venus destaca por su delicadeza y su peculiar forma circular. Y finalmente, bajo Filipo el Árabe, se construyó el patio hexagonal del santuario. Con la llegada del cristianismo al Imperio Romano, la función pagana del santuario se transformó para dar lugar también al culto cristiano, construyéndose hacia el siglo IV, durante el reinado de Teodosio, una basílica en el gran patio rectangular y otras 2 iglesias más. Con el tiempo, la Acrópolis fue convertida en fortaleza a la llegada de los árabes, quienes también levantaron una mezquita. Fue un tiempo convulso. La expansión del Islam pasó por el Medio Oriente en su camino hacia territorio persa, por un lado, y por otro hacia Egipto, de manera que la antigua Baalbek vio pasar a omeyas, abasíes y fatimíes. En la Edad Media surgió la gran figura del sultán Saladino, que habría de medirse las fuerzas con los cruzados europeos, y tiempo después pasarían también por ahí los mamelucos. Hacia el siglo XIII los mongoles la saquearon y la otrora magnífica ciudad santuario quedó en silencio, hasta que siglos después, bajo el dominio de los turcos otomanos, llamó la atención de los primeros viajeros, amantes de las antigüedades. Pero su nombre no había sido olvidado. Por alguna razón, Baalbek se había mantenido presente en el imaginario colectivo por el alcance de esas leyendas de ecos bíblicos que la relacionaban con personajes fundamentales del Antiguo Testamento. Hoy sabemos que además del gran conjunto religioso que conforman sus espectaculares templos, cerca de la Acrópolis había una calzada romana, un odeón y hasta unos baños públicos. Otros descubrimientos han surgido en tiempos recientes, tales como un mosaico y un gran bloque de piedra tallado, considerado el más grande de la antigüedad. Asimismo, al término de la Guerra Civil Libanesa,
se construyó un museo local y desde el 2006 se trabaja por la restauración y mantenimiento de templos y estructuras que pudieron haber resultado dañados a causa de los enfrentamientos pasados. De esta forma, aun cuando el viajero haya visitado otros lugares con impronta romana, como la misma Biblos, quedará gratamente impactado al llegar a Baalbek, en cuyo yacimiento arqueológico encontrará un complejo dividido en 5 secciones. Los propileos, que son el acceso propiamente dicho a Baalbek, y está formado por unas grandes escaleras y una fachada que tuvo 12 columnas de granito, de las que hoy quedan en pie completamente 4 y partes de otras. Estas datan del siglo III después de Cristo. Al subir dichas escaleras se llega al patio hexagonal, sitio al que también llegaban los peregrinos en la antigüedad y en donde al parecer hubo algunas otras estructuras como unos almacenes. Al continuar y cruzar unas grandes puertas con columnas, se llega a la gran explanada o gran patio del tiempo de Trajano, donde al fin podrán encontrarse con el templo de Júpiter, sin duda una de las estrellas del lugar, con sus 6 columnas en pie, que sin embargo dan buena cuenta del mayor templo religioso individual construido por los romanos, cuyas dimensiones se han calculado que constaban de 84 columnas de 22 metros de altura y 2 metros de diámetro. A continuación, la imagen tal vez más conocida de Baalbek, el templo de Baco, postal imprescindible para los visitantes y experiencia única también por su imponente interior, el sitio sagrado donde se presume eran realizados los sacrificios a la divinidad. Y finalmente, la última parada del recorrido es el templo de Venus, que se encuentra fuera del complejo principal. Baalbek es sin duda una visita que cambiará la perspectiva de los visitantes y dará buena cuenta del esplendor romano, pero también de la importancia de este sitio, de vocación religiosa desde los primeros tiempos de su ocupación y a donde siguen acudiendo personas de todo el mundo para maravillarse con sus piedras inmortales. Esperamos que esta nota sea de su interés y despierten ustedes la curiosidad por conocer y disfrutar de un nuevo y fascinante destino. Soy Luz de María Muñoz y no se olviden de seguir nuestras redes sociales para conocer los sitios que visitaremos próximamente, así como también nos pueden inscribir a infoculturalpaideia.com para recibir más información. Hasta la próxima.